Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. La complejidad de la política, las decisiones económicas y las dinámicas internacionales para entender cómo afectan a nuestras vidas cotidianas. Buenos días a todos, estamos acá en otra nota que estamos haciendo desde Perspectivas. Soy Martín Picón junto con Leonel Paredes y hoy tenemos el gusto de tener a uno de los economistas y periodistas más importantes de la Argentina, más actualizados, como es Willy Cohen. Un gusto Willy, recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Soy bienvenido a vuestro espacio, pero estaba pensando que no soy economista, soy periodista, eso sí, periodista sí. Me especialicé en la economía durante toda la vida, aprendí mucho, pero no terminé, digamos, el grado de economista, exacto, así que es importante aclarar. Sí, en un país donde todo el mundo se toma títulos que lo hagas, realmente ¿viste? Es una gran diferencia. Muy bien por tu lado y muy mal por mi información, pero bueno. Es muy habitual, es muy habitual. Willy, sabemos que, bueno, a raíz de unos meses atrás lanzaste un libro llamado Somos Nosotros. Es así, ¿no? Así es, sí, exactamente. Un lindísimo libro, sí, señor. Espectacular. Yo, la verdad, como te lo dije personalmente, lo tengo en versión digital. Me gustan los libros digitales. También creo que está muy bueno porque te acompañan a todos lados y no tenés que andar llevándolo, como se llama, encima. Y a veces, te digo la verdad, es mucho más sencillo. Quería un poquito, bueno, preguntarte, a ver, ¿en qué te inspiró? O sea, ¿cómo te decidiste a sacar un libro? Porque, a ver, es verdad, no sos economista, pero te juro que en mi cabeza para mí lo sos, porque estás todo el día hablando de economía, estás todo el día hablando, bueno, vos siempre lo decís, este país nunca te ha dejado sin hablar prácticamente en la profesión. ¿Quién te inspiró a sacar el libro? ¿Cómo empezaste con el tema del libro? Mirá, lo primero que te digo es que es particularmente un libro que por supuesto se puede disfrutar en la versión digital, pero que es, digamos, un libro de esos para tener en la mesa, digamos, del escritorio o la mesa del living. De hecho, el modelo de libro del que se trata le llaman coffee table books, digamos, porque vos fíjate, porque es un libro tipo súper, viste, fíjate que tiene mucho más para mirar que para leer, ¿no? Y hablo también del libro porque en realidad no lo hice yo, sino que lo hizo mi esposa Sofía Pomar con un equipo de editoras realmente espectacular. Por supuesto, desde luego que el libro es es mi punto de vista sobre lo que le ha pasado a la Argentina, que a mí me tocó ver y relatar, si querés, desde un lugar privilegiado. Yo estuve casi 12 años, yo me formé como periodista especializado en economía en la redacción del diario Ámbito Financiero en los 80 y los 90, después empecé a trabajar en la radio y en la televisión, volví a los diarios ya en el siglo XXI, de modo que pude ver en alguna medida lo que yo creo que desde el punto de vista económico es en general un fracaso de la Argentina. Basta, digamos, leer los diarios de hoy y ver los números de la pobreza y la indigencia, solo con eso, ¿verdad? Y la realidad es que la vinculación de mi mujer con el mundo editorial, ella realmente es una gran editora, habían hecho una colección de libros, también, digamos, libros lindos, con papel ilustración muy destacados. En este caso eran libros sobre Buenos Aires y sobre los rincones de Buenos Aires. Y a alguien del mundo editorial se le ocurrió preguntar, che, ¿por qué Willy no hace un libro, dado que está tan en la radio? Y en ese momento nosotros estábamos con el gran éxito en Radio Mitre, con Marcelo Longobardi, en fin, yo estaba, por supuesto, también con Jorge Lanata en la tele, estábamos haciendo La Nación Más, o sea, era un momento de
de mucha visibilidad, y viste cómo son las editoriales, van obviamente, buscan allí. Y bueno, y la verdad que yo le dije la verdad, le dije, mirá, yo creo que soy incapaz de escribir un libro, pero por suerte estoy casado con una persona que es especialista en hacer libros, que además los hace muy bien, y entonces el desafío fue, bueno, ¿cómo hacer un libro de política, de economía, de la Argentina, ¿no? Y que al mismo tiempo fuera un libro lindo, como para tener, como te digo, de adorno, ¿verdad? Porque tiene un montón de ilustraciones, tiene un montón de fotos, partituras musicales, citas de Borges, en fin, está todo muy mezclado, hay otras miradas, ¿no? Entonces, por idea, digamos, justamente en este caso de Sofía, y también por una moda que empezó a aparecer a nivel internacional, esta idea de organizar en este caso, digamos, un libro bajo la forma de un diccionario. Eso, digamos, te ordena mucho. Entonces hicimos básicamente el diccionario de la economía y de la política argentina by Willy Cohen. Por supuesto, es totalmente arbitrario. Es mi punto de vista sobre 50 definiciones, 50 palabras, si querés vos, que tienen mucho que ver con la economía, con la política, que las encontrás en el diario de hoy, de ayer y de mañana, en las tapas, porque siempre lo mismo, el monetario, el dólar, la corrida, el peso, la devaluación, los sindicatos, el conurbano, bueno, todo lo que hemos vivido, por supuesto, con mi punto de vista, desde luego, pero muy bien ilustrado, con muchas referencias, otras miradas, desde el punto de vista, si querés, artístico, filosófico, tenés, qué sé yo, tenés por supuesto está el billete, histórico billete de 1 millón de pesos, ustedes son gente joven, pero la Argentina tuvo en el año 1981, en una tremenda, casi hiperinflación o fuerte inflación, un billete de 1 millón de pesos. En esa época los gobiernos, digamos, aceptaban parte de la realidad y bueno, y obviamente emitían billetes de mayor denominación, al extremo que no muchos países en el planeta Tierra han tenido el privilegio de tener un billete de 1 millón. Digamos, no hay un billete que circula de $1 millón, digamos, pero sí lo hubo de 1 millón de pesos. Por supuesto está a 2 páginas la foto, desde luego que está la foto del Austral, del 1 a 1, que eran 10.000 australes, no era 1 a 1, sino que eran 10.000 australes, se le sacaron los ceros, obviamente. Pensá que el Austral había empezado en 1985 con Raúl Alfonsín, en junio de 1985 era más fuerte el Austral que el dólar, tenías que poner $1.20 para tener un Austral, o sea, la cotización era 0,80 de Austral igual $1. Eso fue junio del año 1985. Bueno, en el mes de abril de 1991, así que tenés ahí 6 años después, eso que valía prácticamente 1 a 1 llegó a 10.000 a 1, que fue como, bueno, ahí empezó la convertibilidad, se cambió el Austral por el peso y quedó el 1 a 1. Bueno, todas esas historias están, digamos, qué sé yo, tenés, como te digo, la partitura del tango donde hay un mango, hay la libreta de ahorro postal, ese es un viejazo de los años 60 más o menos, cuando el Estado le enseñaba a los chicos de la primaria, a nosotros, yo era uno de ellos, entonces venían y te enseñaban a ahorrar, y se ahorraba en el correo, y te daban una libreta del correo, y vos ibas al correo y ponías, suponete, 200 pesos, era más para los chicos, digamos, y te daban una estampilla, entonces vos veías, bueno, obviamente... Una abejita era, ¿no? Si no recuerdo mal, era una abejita la estampilla. Claro, sí. Mirá, acá la tenés. Ahí la tenés. Claro, sí, esa no sé si está dada vuelta. Esa era la libreta de ahorro postal, y las estampillas, por ahí
mirá, voy a ver si están las estampillas, creo que no No, estaban. pero Acá en están, los mirá, 70 sí, era una así era, aventura. mirá, ahí lo tenés, mirá, usted lo pide, usted lo tiene, ahí lo tenés, Mirá, mirá, qué bárbaro. Sí, ahí yo las están compraba, me acuerdo. eso es lo que estaba adentro, ¿ves? Y por supuesto era el correo. Ahora, ¿y qué nos Así pasó que, como sociedad que dejamos de enseñar a la gente el valor del ahorro? bueno, ahí está la parte, si querés, en la que un poco más tengo que ver yo, que es que ¿por qué se llama Somos Nosotros? Bueno, primero porque yo elegí, digamos, esa frase o esa idea, eh, el Somos Nosotros, eh, en alguna medida, como primero es lo que uso para mis programas, para todo lo que hago a nivel profesional, se llama Somos Nosotros. Y eso surgió en algún punto en la crisis del 2001. Yo tenía 30 años en ese momento, digamos, era un periodista con alguna experiencia, estaba, como te digo, trabajando en la radio, en la televisión, me iba muy bien, eh, pero bueno, fue un momento muy, muy fuerte, donde, por lo menos lo que yo percibí, es que buena parte de la dirigencia política y también de la sociedad, los medios de comunicación, muchos intelectuales, gente por supuesto muy inteligente, muy valiosa, ante la crisis del 2001, que fue un cimbronazo no solamente económico, digamos, casi te diría filosófico, donde la gente sentía que los bancos se quedaban con la plata de ellos, donde todo, digamos, todo lo que tenía que ver con el mundo, casi te diría, de las bases de la Constitución argentina, los mercados libres, todo estaba tremendamente, digamos, cuestionado, ¿verdad? Y bueno, y yo percibí en ese momento que ahí apareció algo muy argentino, muy Somos Nosotros, que se repite a lo largo también de la historia y que está muy presente, digamos, ayer, hoy y siempre, que es que de alguna manera en la Argentina la dirigencia política, social, periodística, digamos, sindical, la dirigencia en general, y bueno, tiende mucho a echarle la culpa a otro, es decir, buscar la responsabilidad en los demás, o en el gobierno que estuvo antes, o digamos, o por supuesto siempre digamos, en el mundo exterior que conspira contra la Argentina, el imperio, el neoliberalismo, Estados Unidos, el Fondo Monetario. En ese momento apareció un sentimiento además muy nacionalista, en el sentido, digamos, de lo que significó todo ese mensaje, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió empezar a decir, che, no seremos nosotros. Es decir, me parece que por ahí con distintos grados de responsabilidad, o en todo caso ya no importa, digamos, somos nosotros, depende de nosotros. Dejemos de echarle la culpa, digamos, al otro, ¿verdad? Y bueno, esta historia de los chivos expiatorios, desde luego viene desde la Biblia, pero es muy de la Argentina, ¿no? Y las otras dos cuestiones, si vos querés, así nació Somos Nosotros. Ahora, yo diría que en esos 40 años casi que a mí me ha tocado, como te digo, en una platea preferencial ver y contar la historia económica de la Argentina, yo sí te diría que identifico dos comportamientos que son muy Somos Nosotros y que se han repetido a lo largo de las décadas, casi te diría de la Revolución de Mayo a la fecha, ¿verdad? Y que explican en parte digamos, ese tremendo fracaso económico que ha sido la Argentina de ser uno de los países, digamos, a principio de siglo, si querés, más ranqueados, donde tuvimos el subte antes que, qué sé yo, casi que París, y bueno, y hoy estamos donde estamos, ¿verdad? Y si no te querés ir tan atrás, hoy Brasil,
después de prácticamente haber entendido que 2 más 2 es 4, podés ser de izquierda, de derecha, pero 2 más 2 es 4. Bueno, eso lo entendió Brasil, y bueno, hoy Brasil nos triplicó en la exportación de carne, no tiene retenciones, los brasileños comen mucha más carne que nosotros, en fin, para ver, bueno, y ahí hay dos comportamientos muy somos nosotros, que yo diría, el primero es que el que llega al gobierno en la Argentina no se quiere ir y hace todo lo que sea posible para quedarse en el gobierno. Y eso viene, ya te digo, de Cornelio Saavedra a la fecha. Militares, civiles, radicales, peronistas, no se quieren ir. Entonces, ¿cómo hacen? Entonces, ahí está. Pero espera, sí. Entonces hay algo clave ahí, porque entonces, ¿cómo hacen para mantenerse en el poder? Hacen estallar el presupuesto, gobiernan con una enorme demagogia, reparten lo que no hay. Por supuesto, cuando empiezan a desequilibrarse la situación, empiezan a aumentar los impuestos. Cuando ya no alcanza, se toma deuda. Y en general, tarde o temprano estalla toda esa situación. Y siempre los sectores más acomodados de la sociedad son los que están más avivados y son los que corren al Banco Central antes a llevarse el oro contra los papelitos. Porque ¿cómo se financia la demagogia del que está en el gobierno y como se quiere mantener en el gobierno, reparte? Bueno, se toma deuda, dólares, antes oro con la Baring Brothers, ahora deuda, dólares, y se emiten pesos, ¿verdad? Bueno, hasta que la situación hace que los sectores, repito, siempre más acomodados de la sociedad, que son los que primero, los que están mejor informados, los que tienen capacidad, esos corren al Banco Central, se llevan el oro, dejan los papelitos. Eso ha pasado, obviamente, lo que ocurre en cada una de estas corridas, de las cuales, digamos, yo viví como periodista por lo menos 7, 8, imagínate en la historia argentina. Yo en 40 años debo haber vivido 7, 8 de las que casi voltean gobiernos. Y por supuesto, en cada uno de estos episodios se produce una explosión de pobreza, porque obviamente, ¿cómo se sincera la cuestión? Devaluando la moneda. Cuando se acaba el oro, se acaban los dólares, la moneda se hace polvo, los salarios se destruyen, venir a la Argentina es regalado, ¿no? Estamos contentos que vienen los turistas ahora, se nos van los médicos, se nos van los hijos, por lo que, digamos, por la devaluación de la moneda, que es como ajusta este sistema. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? El que llega al gobierno no se quiere ir. Y la segunda cuestión, también muy instalada desde la colonia hasta la fecha, con mucho apoyo, insisto, en los sectores intelectuales, en la dirigencia sindical, industrial, mediática, en general, es esta idea de que tiene que haber un Estado presente, porque si hay un Estado presente, eso nos garantiza, si se quiere, que los más débiles van a estar protegidos de los más fuertes, ¿no? Eso está muy instalado, hasta te diría, hay aspectos, yo diría incluso dogmáticos en temas, digamos, de la cultura judeo-cristiana, podemos estar toda la tarde. Pero yo sobre ese tema te diría que tengo la siguiente posición. Yo creo que eso puede ser cierto en el planeta Tierra. Pero lo que yo he visto en 40 años de la Argentina, lo que yo vi, y más o menos leyendo un poquito, pero lo que yo vi es exactamente al revés. O sea, cada vez que se ha metido el Estado en la Argentina, se ha metido como el Estado Hood Robin. Se ha metido para robarle a los pobres y para repartirle subsidios a los ricos. Y eso vale con las tarifas, con el cepo cambiario. Lo del cepo cambiario es una cosa espectacular. ¿Quién es el que se lleva los dólares a 270 pesos hoy? Siempre los sectores más acomodados. El que puede viajar, el que se puede comprar un auto importado, por supuesto, el que accede a pagar sus deudas
con el dólar, digamos, subsidiado, mientras que los trabajadores, si tienen que ahorrar, o los tipos que vienen acá y tienen que mandarle plata a la familia, eso tienen que pagar el dólar, en fin, pero de esas hay millones. Entonces, ni hablar, bueno, la ley de alquileres, qué sé yo, es decir, por ponerlas de ahora, tengo para contarte millones que me han tocado vivir. Es decir, cada vez que se mete el Estado en la Argentina, siempre, sin excepción, ha sido a favor de los ricos. La promoción industrial. Vos imaginate, ¿quiénes son los que acceden a los beneficios de la promoción industrial, de poder importar al dólar barato, para después venderle caro a los argentinos, de al mismo tiempo no pagar los impuestos? Los empresarios que están acomodados con el gobierno, con el de ayer, el de hoy, el de mañana. Entonces, eso también tiene mucho que ver el libro, ¿no? Es decir, es una forma donde, bueno, yo cuento que finalmente no le echemos más la culpa a nadie. Por supuesto que somos nosotros en distintos grados de responsabilidad, eso está clarísimo. Es obvio que la clase dirigente, los medios, digamos, pero lo primero que tenemos que reconocer es esto, y lo segundo es, bueno, por lo menos discutir estas dos cuestiones, ¿no? Esto de que el que llega al gobierno, y eso es muy importante en los municipios, o sea, esto de quedarse anclado en el poder, y bueno, termina generando inflación, pobreza, desmanejo del sector público, y esas son cosas que me parece interesante por lo menos discutir, ¿no? Y lo del Estado presente en Argentina, yo quiero Estado presente en los colegios, en los hospitales, obviamente en los caminos donde eventualmente se necesite, en la seguridad, pero ¿qué te parece? Ahí no hay ninguna capa, ahí es donde tiene que estar el Estado. Ahora, en la Argentina, el Estado está donde hay negocios, no donde tiene que estar. ¿Te das cuenta? Se mete, no está en los hospitales, se mete en la medicina privada. Y bueno, y esa es y eso también ocurre, te vuelvo a repetir, eso vale para los gobiernos de todos los colores, ¿no? Con lo cual me parece que es una linda oportunidad, y bueno, y el libro, como te digo, tiene todo esto que yo te estoy contando, que la gente que me escucha, hace 40 años que digo lo mismo, pero está presentado, ya te digo, con mucha agilidad y está buenísimo, francamente. Sí, a mí el libro me hace acordar mucho a tu tipo de escritura, tiene un tono irónico por momentos fantástico, que me hace acordar mucho a los libros, a la versión escritor de Woody Allen. Me haces acordar mucho a eso, ¿no? A sus definiciones, cómo maneja la ironía, es muy, muy interesante. Te quería consultar, hablando justamente de esto de los gobiernos que se quieren perpetuar. ¿La Argentina estaba preparada para la reelección? ¿Para la reelección en qué términos? Sí, para tener una constitución que permita reelecciones. Bueno, por ejemplo, la reforma de la Constitución, está en la letra R del libro, ¿no? Por reforma de la Constitución. Y el libro tiene en cada una de las palabras un pequeño epígrafe, ¿viste? Qué sé yo, simplemente para mostrar. En el caso de impuestos, ¿viste? Está en la I, impuestos. Entonces abajo dice, porque somos periodistas gráficos, ¿viste? Ponemos el título y como si fuera una bajadita, ¿viste? Entonces el de impuestos dice abuso de poder. Hay uno el de medios, te digo porque el de medios, fíjate lo que dice el de medios, buenas mandarinas, dice el de medios, ¿ves? Buenas mandarinas. Y hablábamos de cuál me preguntabas recién, el de reforma de la Constitución, dice, por supuesto, vuelvo a repetir, arbitrario, es mi punto de vista, reforma de la Constitución, error histórico, eso es lo que dice el libro, error histórico. Efectivamente, ¿yo por qué te digo error histórico? Para ir para ese capítulo, para mí lo grave de la reforma de la Constitución fue romper el colegio electoral, que es lo que trajo, digamos, los varones del conurbano y lo que significa, digamos, la necesidad de que todo el país tribute
para mantener al conurbano, eso tiene mucho que ver con la reforma de la Constitución, porque a partir de la reforma de la Constitución, el que gana en La Matanza y Moreno es presidente. Y además, para seguir siendo presidente, y para que no, digamos, te tengas que ir en helicóptero, tenés que aportar de alguna manera, todo ese conglomerado, ¿no? Que por supuesto no es la gente la responsable, pero eso tiene mucho que ver con la reforma de la Constitución. Y en el capítulo de la reelección, en todo caso, a mí me hubiera gustado un modelo a la norteamericana, donde el presidente y cualquier cargo puede reelegir una vez y después nunca más en su vida. No es que tiene que esperar 4 años y volver digamos, porque entonces esos 4 años de espera, el tipo está jorobando al que está. No hay otra forma, que es lo que ha pasado en la Argentina toda la vida. Entonces, evidentemente, yo creo que ese fue un error, lamentablemente, o adrede, los constituyentes del 94 no fueron a ese modelo de una reelección y nunca más. ¿Entendés? Willy, con respecto, tiene que ver con, siguiendo esta misma línea, ¿considerás que está bien que un expresidente, que al fin y al cabo no deja de ser el honor más grande que puede tener un ciudadano, ¿sí?, llegar a ser el presidente de su país, está bien que después siga ocupando un cargo legislativo menor? ¿No deja de haber siempre, de manera indirecta, una posición que puede dar a sospechas sobre justamente el manejo y el control de datos y beneficios para grupos empresarios? ¿Está bien que se permita ocupar un cargo legislativo? No lo digo por Cristina, lo digo en general, ¿no? La figura presidencial. ¿Qué opinas? La verdad que no sé muy bien cómo responderlo. En parte me parece razonable lo que vos decís. No sé si en general el Senado, a veces hay expresidentes que terminan como senadores. Francamente, me parece que lo más práctico es que el que fue presidente tiene que darlo todo con absoluto derecho a una reelección, y después tiene que volver no puede seguir ocupando cargos públicos. A mí me parecería así, pero no tengo, digamos, me parece que el problema, como te digo, el problema más severo desde mi punto de vista es haber eliminado, ya te digo, el colegio electoral como elección de presidente, ¿no? Lo del tercer senador por la minoría, en definitiva, no sé hasta qué punto resultó tan útil. La figura del jefe de gabinete, que es una buena idea, finalmente nunca se utilizó, porque la Argentina es tan presidencialista que ningún presidente aceptaría tener un jefe de gabinete con verdadero poder como le otorga la Constitución. Así que es una especie de como que nos hacemos trampa al solitario. La Constitución hizo todo un tema del jefe de gabinete y nunca existió eso. Willy, a ver, con respecto bueno, ahora estamos llegando a las PASOs, ¿cómo ves los ministros de Economía de cada candidato? Viste que algunos dicen, ejemplo, Luciano Laspina, vamos a salir del cepo de un día para el otro. Bueno, Larreta dice que, bueno, no, esto va a llevar un año. Vos, no como economista, porque vos justamente, como periodista especializado en economía y con todo lo que te tocó vivir en estos años, ¿cómo lo ves esto? ¿Lo ves factible que sea tan pronto o no? Sí, lo primero que me parece que hay que decir, y no solamente mirando las PASO, sino mirando octubre, porque la serenata es larga, digamos, acá este va a ser un largo año electoral, ¿no? E incluso hasta noviembre, si querés. Lo primero que hay que decir es lo que nos enseña el gran Juan Carlos de Pablo, ¿no? Que es, muchachos, en campaña electoral no le den ni 5 de bolilla a las cosas que dicen los candidatos a ministro de Economía, hasta yo diría los candidatos de materia económica.
porque dicen, digamos, es campaña electoral, ¿no? Si vos me preguntás, yo creo que la Argentina, en alguna medida, y lamentablemente, está condenada, si querés, al gradualismo. Hasta te diría por el signo de los tiempos. Ahí voy a tomar algo que escuché de Carlitos Melconian hace poco, y es interesante también de quién viene, ¿no? Y él en un momento, creo que en una charla con Jorge Lanata, le decía, mirá, es decir, Margaret Thatcher se murió, Ronald Reagan se murió, Carlos Menem se murió, el consenso de Washington no existe más, estamos en otra época, donde en la Argentina, en todo el mundo. Entonces, en alguna medida, bueno, hoy, así como se ha modificado el humor y hay cosas que hoy en la televisión no se permiten y antes se permitían, en fin, eso me parece que en términos políticos y en términos sociales también es una realidad. Por lo tanto, digamos, ¿qué quiero decir? El tamaño del Estado y el tamaño del gasto público que hoy tiene la Argentina va a ser muy difícil reducirlo en un esquema de shock. Y ese es en definitiva todo el problema. Es decir, ¿cómo financiás un Estado que gasta muchísimo más que lo que recauda? Por supuesto porque lo gasta mal, por lo que hablábamos antes, porque le regala el pasaje de tren a mi hijo que va a una universidad privada. Una cosa de loco, digamos. Y hace muchos años que viene ocurriendo, muchas décadas que viene ocurriendo esto, ¿verdad? Porque le han regalado la luz y el gas a las mansiones del área metropolitana que calientan la pileta en invierno con el gas pagando 4 veces menos los dueños de las mansiones que las empleadas que trabajan en esas mansiones, ¿no? Volviendo a lo de Estado Hood Robin. Pero bueno, todo, digamos, más allá de esos, después tenés un régimen jubilatorio, bueno, donde la mitad de los que cobran no han aportado, en algunos casos con toda justificación, pero lo tenés que seguir pagando. Eso no, digamos, tenés un régimen de empleo público donde, bueno, no podés echar, como dicen, echamos a 1 millón de empleados públicos, no se puede hacer. Entonces, en términos reales, más allá de todo lo que se diga en la campaña electoral, lamentablemente creo que la Argentina va a tener que estar expuesta a un esquema de gradualismo y bueno, y dependerá de la capacidad de hacer acuerdos políticos con ojalá que realmente tengamos nuevas generaciones en el manejo de la cosa pública y bueno, hacer acuerdos políticos para en forma gradual ir recuperando los precios relativos. Es decir, que las tarifas valgan lo que tienen que valer, que el transporte valga lo que tiene que valer y que el Estado le dé, a través de la SUBE, a través de la tecnología, la asistencia al que se la tenga que dar. Pero bueno, todo eso requiere mucha pericia y muchos acuerdos políticos que hoy no están a la vista, ¿entendés? Por eso en alguna medida el dólar camino de 600 mangos también es un delirio, es decir, los mismos argentinos estamos sufriendo una pobreza inducida, y bueno, por la incertidumbre y por la dificultad que hay en la dirigencia de lograr acuerdos políticos. Basta el caso de la ley de alquileres como botón de muestra, y de la manera en que se ha perjudicado a los inquilinos, porque por el relato político, digamos, porque los legisladores viven un mundo de relato donde escuchan a las agrupaciones de inquilinos, que en general son dirigentes políticos de izquierda, que están disfrazados de dirigentes políticos de los inquilinos, pero bueno, eso genera, no solamente en el peronismo, no solamente en el kirchnerismo, también en sectores claramente de Juntos por el Cambio, ¿no? Donde al mismo tiempo ahí, tampoco es que es solamente una cuestión de cartel. Acá no es solamente si Patricia, si Horacio, si que Mauricio está peleado. Acá hay diferencias, si vos querés, entre sectores radicales muy tradicionales, muy conservadores, el alfonsinismo, diferencias muy profundas sobre qué es lo que hay que hacer con la Argentina, qué modelo, digamos, económico hay que poner en marcha. Es decir,
eso en alguna medida es la gran incertidumbre que yo veo que está, si querés, castigando por demás hoy eventualmente a la Argentina, ¿no? Sí, yo te puedo dar habla. No, que hoy escuchaba a Dal Poyetto y ella decía que prácticamente, o sea, no había que asombrarnos si el dólar antes o después de las pasos toca los 600 y pasa los 600 pesos. Por otro lado, lo que vos decías, todo el tema de, bueno, hablabas hace un rato de Brasil y demás. Yo el otro día me estaba mirando informes. Brasil, como estábamos hablando la otra vez con otro entrevistado, se convirtió en el exportador número 1 de carne. Cuando, vamos a ser sinceros, la carne brasilera no la quería nadie en el mundo. Uruguay, lo que está exportando, y cada, o sea, esto obviamente lo digo por mi cuenta, pero siempre lo vengo diciendo, 20 años los Kirchner, 20 años estamos más pobres. Sí, efectivamente no solo los Kirchner, somos nosotros, es decir, te quiero decir que, pero claro, es decir, si querés, lo más evidente que ha ocurrido es que la inflación, que es producto del jardín de infantes en el que vivimos en la Argentina y del que no queremos salir, es algo que se ha resuelto en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Bolivia y en Chile. Es decir, hay cosas que en el resto del mundo no se hacen más. Hay ideas económicas que ya no se discuten más en el resto del mundo, que por supuesto tuvieron algún momento, digamos, desde luego de interés, todo el tema, el modelo de los años 50, la sustitución de importaciones, el vivir con lo nuestro, por supuesto, repudiar el capitalismo, digamos, el tema de la economía de la producción contra la economía de las finanzas, todas esas tonterías, ya eso se discuten, si querés, en la universidad, entre los jóvenes de izquierda. Eso pasa, digamos, es decir, gente, para poner no me gusta personalizar, porque no es un test, digamos, pero lo que representan las ideas económicas, suponete de Axel Kicillof, esas son cuestiones que, es decir, ningún presidente se le pudo ocurrir llevar esas ideas económicas al gobierno. Esa fue una cuestión que solamente ocurrió en la Argentina, por cuestiones, si querés, muy particulares. Cristina estaba enfrentada con el peronismo tradicional, se murió Néstor Kirchner, Cristina es como que un poco que se refugió en esa juventud que representaba la cámpora, por supuesto quedó muy seguramente encandilada por estas ideas económicas que a los políticos además les vienen bárbaro, porque digamos, ¿cuál es el mensaje? Si no, mirá, no es que vos podés seguir emitiendo, vos podés seguir gastando. El problema de la inflación son los especuladores que compran dólares, no es por tu culpa. Entonces el político, viste, todos queremos el médico que te dice podés seguir fumando. O sea, yo quisiera ir al médico, me dice, Willy, fumá, no te calentés, no le debo la Willy Corn, vos fumá, ¿entendés? Y eso, entonces, ¿pero qué pasa? Hay toda una generación de muchachos que se han acomodado en el gobierno con esas ideas, no solamente en la economía, también en la política. Entonces los economistas que quieren ascender en la política y ser ministros y candidatos, ¿no? Bueno, entonces, digamos, adscriben a estas ideas que a los políticos les encantan, que es básicamente decirle, no, mirá, no es tu culpa, son los malos, es decir, es el Fondo Monetario, ¿entendés? Es el neoliberalismo, los grupos concentrados. Ahora, esas tonterías ya no existen más, por eso a mí me llama un poco la atención, porque ya no existen más ni en Uruguay, no hay que irse a Europa. O sea, ya no en Lula, o sea, Evo Morales en Bolivia tenía superávit fiscal. Bueno, el propio Néstor Kirchner, es cierto que él lo heredó,
pero por lo menos en esa época, por lo menos Néstor Kirchner presentaba el superávit fiscal como un activo, mientras que ahora resulta que parece que hacer un ajuste, que es lo que cualquiera hace en su vida, lo que hace un director técnico cuando tiene que ajustar, obviamente, ajustar lo que no anda bien. Bueno, todo eso en Argentina, Jardín de Infantes, estamos con todo este relato. Entonces, bueno, obviamente en Argentina se aceptan cosas que no se aceptan ni en Bolivia, ni en Perú. Es más, digamos, la cultura del piquete, suponete, que hay en la ciudad de Buenos Aires, no es que no existe en Uruguay y en Brasil, no existe en la ciudad de Córdoba, no existe en la ciudad de Mendoza. Bueno, es decir, por eso, digamos, es un largo camino, ¿no? Y me parece que en alguna medida, en esta campaña electoral, no hemos salido mucho de la Argentina Jardín de Infantes, ¿no? Parece como que los políticos se hablan entre ellos, entonces como que quieren quedar bien con unos y con otros. Ahora, ¿no? Y me parece que ahí es donde está. Bueno, puede ser que tiene que ver también con la Argentina de hoy, que es una Argentina, por supuesto, más complicada y socioeconómicamente más débil de lo que era hace 20 años, o hace 40 años, o hace, digamos, al principio de la democracia, ¿no? Es como que eso también está presente, ¿no? El padrón electoral de hoy no es el mismo padrón electoral que teníamos en 1983, en términos socioeconómicos, y por supuesto en términos territoriales, por lo que hablábamos recién de la reforma de la Constitución, ¿no? Pensá que Menem, muy interesante, ¿no? Carlos Menem, que para lograr la reelección termina, digamos, siendo partícipe de una gran traición al federalismo, que fue para mí la reforma del 94, porque obviamente el colegio electoral de 1853 fue la respuesta a Rosas, es decir, fue la respuesta de las provincias al poder de Buenos Aires. Las provincias armaron el colegio electoral después de la experiencia de lo que había sido, obviamente, la provincia de Buenos Aires hegemónica en la época de Rosas, ¿verdad? Y por supuesto ese es el modelo de país que a mí más me gusta, el modelo de la Constitución de Alberdi, ¿verdad? Ahora, finalmente Menem entrega el colegio electoral, curiosamente un caudillo de la provincia de Buenos Aires es el que firma el pacto con Menem, un tal Raúl Alfonsín. Ahí se le da un poder tremendo otra vez a la provincia de Buenos Aires y al conurbano, y Carlos Menem termina cocinado en su propia salsa en el año 2003, porque en las elecciones del 2003, donde Menem gana en primera vuelta 25 contra 22, contra Néstor Kirchner 22, Menem gana en todo el país, salvo en el conurbano. O sea que si la elección hubiera sido con colegio electoral, Menem ganaba la elección por aclamación en el 2003. Mirá vos la historia. Willy, la otra vez hablando con los empresarios y justamente hablando de cómo las empresas en gran parte, en gran medida, se sostienen a partir de los subsidios y de los beneficios que puede traer estar cercano al poder. ¿El peronismo es un partido político sostenido por los empleados, por los laburantes, como dicen, o es sostenido por las empresas? Perdón, ¿quién decís? El peronismo. ¿Está sostenido para vos por los sindicatos o realmente en realidad es un modelo de política sostenida a través de las empresas? Bueno, si vos querés el origen en alguna medida del peronismo, y antes, si querés, del irigoyenismo también en parte, es es la visión corporativa de la organización social.
en el cual, digamos, están los trabajadores, la CGT y las centrales empresarias, en ese momento la CGE, después hoy, si querés, el grupo de los 6 o el grupo de los 8. Bueno, ahí tenés un caso, no sé, perdóname, si lo tenés en cuenta, mucha gente no lo sabe. Este año se cumplen 70 años del Tratado de Catamarca, que es muy interesante. Si vos te fijás, todas las cámaras empresarias, diría el 90%, este año cumple 70 años, averigua eso. ¿Sabes por Mirá, qué? Porque eso no, nace a partir de la Unión Industrial Argentina que estaba en contra de Perón. Entonces, ¿qué hace mirá, Perón? Arma una normativa a través de Helbar donde le permite armar federaciones y claro, cámaras bueno. al federalismo. Por eso es el Ujú. convenio de Catamarca del 73. Y ahí se arman todas las cámaras donde el primer presidente en general es un peronista. Entonces, de esa manera enfrentaban a la Unión Industrial. Bueno, Este año se cumplen los 70 años de eso. Helvar era el presidente de la CGE, obviamente, era la Claro, por Confederación eso. General Económica, definitivamente, sí, señor. Así Sí, que, sí. digamos, ahora, por supuesto que eso no es lo que dice ni la Constitución del 53, tampoco la del 94. Es decir, la Argentina es un país de ciudadanos, no es un país de corporaciones. Pero la realidad es que te diría que el peronismo primero y el partido militar, si querés, antes del peronismo y después del peronismo, porque esa es otra cuestión de la que no hablamos a la hora de hacer historia, digamos. Finalmente, el peronismo es hijo del partido militar, que es el que, ¿no? Y luego, en general, hemos visto una enorme tendencia muy corporativa de los gobiernos en el sentido de buscar el respaldo en las corporaciones, ¿no? Esto se ha visto mucho. Algo intentó Mauricio Macri en un punto enfrentar eso con alguna suerte, si se quiere, digamos, tuvo otro tipo de problemas en materia económica. Pero si querés, me parece que hubo algún intento en la época de Macri de no estar tan ligado a las corporaciones. Yo diría que el peronismo históricamente ha sido el partido con el cual las corporaciones se han sentido más cómodas, digamos, eso sí lo podría decir. No sé si es que es de ellos, pero las corporaciones se han sentido siempre más cómodas con el peronismo que con los sectores más liberales. Esto es así, esto es cierto. Y en alguna medida, en el caso de Macri, en algún punto fue, no te digo un eslogan de campaña, pero internamente él sentía como que tenía que dar una batalla contra esas corporaciones. Willy, a ver, ahora te llevo al ámbito más personal tuyo. ¿Estás en Rivadavia? ¿Estás con Marcelo? ¿Cómo viene el programa? ¿Viene bien? ¿Están contentos? ¿Cómo te sentís ahí? Muy contentos, sí, muy contentos. Estamos efectivamente sí, la verdad que muy, con mucha colaboración de toda la radio. Los números razonablemente acompañan. Marcelo está muy contento también con la posibilidad de trabajar acá en Buenos Aires, eventualmente viajar algunos días a Estados Unidos, ver a la familia, volver, en fin. Está todo funcionando muy bien allí. Yo estoy a la tarde con el programa mío histórico con Somos Nosotros, que lo tuve durante años. Ese nació en Radio América en el año, en el 2007 fue la primera edición de Somos Nosotros, y desde entonces siguió todos los años, y ahora lo tuvimos muchísimos años en Millennium, la radio que adoro, hacíamos de 19 a 20 en Millennium, y ahora lo llevamos a Radio Rivadavia. Nos ofrecieron esa alternativa. Hacemos, por supuesto, un Somos Nosotros más de magazine de la tarde, de 18 a 20. Y bueno, la verdad que muy, muy contentos, muy buena repercusión, pero bueno, también doble turno en la radio, ¿no? Eso no te creas que es
es tan llevadero, ¿no? Pero bueno, vale la pena el esfuerzo, sí, señor. Tal cual. Muy bien, por otro lado, tengo la última pregunta. Después del éxito editorial que has tenido con este libro, ¿te picó el bichito del escritor? ¿Hay nuevas aventuras para adelante? ¿Cómo sigue tu vida como escritor? No, mirá, no, justamente el epílogo de este Somos Nosotros, además de agradecerle a todo el equipo que trabajó, lo que yo decía es que tenía la sensación de que esto recién empieza, ¿no? Porque obviamente cuando vos mirás las 50 palabras que a mí se me ocurrió incluir en esta primera edición, si querés, del diccionario, y me decís, ¿cómo? ¿Y dólar Qatar no lo tenés? Y no, dólar Qatar salió después, ¿entendés? O sea, que es un poco lo que decíamos al principio. En 40 años nunca me faltó tema, así que yo estoy seguro que vamos a tener el tomo 2 con 50 palabras nuevas que irán apareciendo en los próximos años. Lo que pasa que... Creo que 50 te quedas corto, Willy. Sí, pero bueno, pero para hacerlo, lo que pasa que para hacerlo tan completo, con tanta ilustración, con tanta investigación, pensá que este libro finalmente fue un trabajo de casi 5 años, ¿no? Agarró la pandemia en el medio. Perfecto. Qué bueno. Bueno, Willy, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar, por compartir un poco. Obviamente queríamos escuchar tus palabras, o sea, también en qué estabas, cómo estabas vos, y bueno, y obviamente, nada, el libro, que la verdad que yo por lo que lo vengo leyendo, obviamente no lo terminé, pero la verdad es muy interesante, muy interesante. Y aparte, es verdad, el físico, el libro, tiene excelente ilustración y la verdad que, bueno, eso gracias a Sofía y al grupo de... Sí, y a Sudamericana, che, porque la verdad que, lo que te digo una cosa, que finalmente tan bueno fue que los de Sudamericana dijeron lo queremos hacer nosotros, se los entregamos así completamente terminado, y gracias a Sudamericana se pudo hacer una edición de lujo con papel pipí. Lo que sí no es un libro barato, ¿viste? Eso también es así. Es un libro que en librerías vale más o menos, creo que algo así como 12.000, 13.000, 14.000 pesos, ¿viste? También va aumentando. Evidentemente no es un libro, ¿viste? Pero la verdad que está bárbaro y bueno, y por suerte todavía se sigue vendiendo y me parece que, ¿viste? Los temas son inagotables, ¿no? Así que es así. Muchísimas gracias, la verdad me gustó. Gracias, chicos, gracias Lionel, gracias Martín, un abrazo a todos y nos encontramos a cada momento. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego.